Y esta es la segunda parte de nuestra clase de esta semana, donde vamos a hablar de lo siguiente que debemos hacer, que es metodología. Normalmente va a ser el capítulo 3 de nuestra tesis. Y en ella debemos hablar del enfoque y diseño de la investigación, participantes e identificación de la muestra, técnicas y fuentes de recolección de información, método de recolección de datos y sistema de categorización. El diseño metodológico es la descripción detallada y precisa de cómo vamos a realizar nuestra investigación. En él debemos considerar cómo será la investigación, cuál es nuestro plan para alcanzar los objetivos y cuáles van a ser nuestras estrategias y procedimientos. Aquí viene desglosado lo que estábamos en la lectura que les compartí, haciendo referencia sobre el alcance, el tipo de estudio, con quiénes vamos a hacer nuestra investigación, en dónde vamos a hacerla, cuándo la vamos a hacer, quiénes son nuestros sujetos de estudios, cuáles son los criterios de selección. Estoy interesado en que sean de un grupo de edad específico, estoy interesado en que sean hombres o que sean solamente mujeres, que sean los padres de familia, que cumplan con un criterio de cierto nivel socioeconómico. Todo esto tiene que ver con nuestro criterio de selección. ¿Cómo los vamos a elegir? Va a ser una muestra estadística donde los tenemos que elegir de forma aleatoria, calculando el tamaño de nuestra muestra, o va a ser una muestra por conveniencia donde nosotros vamos a decir, bueno, yo trabajo con este grupo, voy a trabajar con todos los estudiantes de este grupo o solamente con algunos de los estudiantes que cumplen con estos criterios que a mí me interesa, o por ejemplo en este caso donde estamos trabajando en remoto, bueno, voy a trabajar no con todos los alumnos, sino con aquellos con quienes yo pueda tener contacto a través de WhatsApp, por Zoom, por Google Meet, etc. Esos criterios de selección los vamos a describir en este apartado de metodología. ¿Cuáles van a ser nuestras variables? Que eso ya lo estuvieron trabajando también con la maestra Claudia. Cómo hacerlas operativas, es decir, cómo las vamos a poder observar esas variables. Cómo vamos a poder nosotros medir, cómo los vamos a registrar estos datos que obtengamos de la medición. ¿Son confiables estas mediciones? Por ejemplo, si vamos a utilizar un test, ¿cómo saber que este test está redactado de la manera correcta? Describiendo una prueba piloto y los resultados de la prueba piloto. ¿Cómo vamos a organizar esta información en nuestra base de datos? ¿Cómo vamos a hacer el análisis de los datos? ¿Qué es lo que necesitamos para hacer la investigación en cuestiones de tiempo, personal, dinero, materiales? Esto lo tenemos que describir también en este apartado. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en realizar la investigación? Implicaciones éticas y legales. En algunos proyectos nos piden incluso un marco legal donde nosotros podamos justificar o darle sustento a la investigación que vamos a realizar. Y la representación de lo anterior, es decir, cómo vamos a poder nosotros crear diferentes esquemas para que en un golpe de vista podamos obtener toda esta información. Empezaríamos entonces describiendo nuestro enfoque, si es cualitativo, si es cuantitativo, si es mixto, el alcance en tipos de investigación, si es experimental, descriptiva, documental, explicativa, correlacional o exploratoria. Ya tienen una lectura sobre esto en nuestro foro de esta semana, pero lo voy a explicar brevemente. Experimental, lo habíamos comentado en una materia anterior, tiene que ver con grupos de controles y grupos experimentales. Vamos a tener dos grupos donde en uno vamos a estar respetando las variables como son y en otro vamos a estar modificando alguna de las variables. Estos grupos van a ser asignados de manera aleatoria y se van a calcular con procedimientos estadísticos el tamaño de las muestras. Una investigación descriptiva lo que hace es describir las características de un fenómeno, sin embargo, no se centra en el por qué sucede este fenómeno, es decir, solo describe pero no explica la aparición del fenómeno.
Una investigación documental es una revisión de documentos preexistentes, pensando por ejemplo en investigaciones biográficas o por ejemplo si quisiéramos hacer una investigación de educación comparada donde nosotros decidamos revisar los documentos o los marcos legales que existen en educación en diferentes países de Latinoamérica. Estaríamos haciendo una revisión de los documentos. También pensemos por ejemplo si quisiéramos hacer una investigación sobre la influencia de algún docente en la vida de un gran personaje, lo podríamos hacer a través de un análisis de sus diarios o de la correspondencia. Esto corresponde a una investigación de tipo documental. Una investigación explicativa es la que ahora sí está tratando de enfocarse en cuáles son las causas que generan que se presente un fenómeno, pero no se dedica a describirlo. Es decir, trata de explorarlo y trata de explicarlo. La correlacional es aquella que trata de detectar la existencia de relación entre variables. Por ejemplo, si yo elijo una plataforma u otra, Zoom o Google Meets, para mis clases, esto tendrá un impacto en la asistencia de los estudiantes. Existe una relación entre que si uso Zoom asisten más estudiantes que si uso Google Meets. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero muestra cómo hay dos variables, uno que es la plataforma y el otro es la asistencia a las videoclases, y trata de explorar si existe o no una relación entre ambas. La exploratoria es aquella que investiga problemas de los que no sabemos demasiado, tal vez no están tan definidos, es un poco difuso, no se cuenta con tanta información. Es una primera aproximación, por lo que también se le conoce como aproximativa. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una investigación sobre si influye el color de los libros de textos en que a los alumnos les guste una u otra materia, tal vez no hay investigaciones al respecto, tal vez nadie se haya planteado un tema similar, no hay tanta información, entonces es esta primera aproximación al tema y es exploratoria. Lo siguiente sería hablar de quién es nuestra población y quién va a ser nuestra muestra, determinar quiénes son el universo, es decir, el total de la población al que nosotros estaríamos enfocando el estudio. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una investigación con mis estudiantes de secundaria, mi población podría ser los estudiantes de secundaria de mi escuela y yo lo trabajo solamente con mi grupo, o podría ser dentro de mi propio grupo describir quiénes son mis estudiantes y de ahí quiénes van a ser mi muestra. Esto hacerlo a través de un cálculo estadístico o, como comentaba, por conveniencia, es decir, con quienes tengo contacto, con quienes los padres me han dado autorización para poder hacer mi estudio, etc. Y esto es, bueno, el tipo de muestreo, que es el estadístico o el no estadístico, y describir la muestra. Quienes conforman este grupo de muestra con el que voy a estar trabajando a final de cuentas. Técnicas e instrumentos de recolección. Lo primero que necesitamos tener en cuenta son estas preguntas. ¿Qué necesito saber y cómo puedo obtener esta información? Esto nos va a ir marcando el camino de cuáles van a ser los instrumentos de recolección y las técnicas que vamos a emplear. Si yo, por ejemplo, necesito saber la opinión de o la percepción de, puedo hacerlo a través de entrevistas, pero también lo puedo hacer a través de encuestas, pero también lo puedo hacer a través de escalas de opinión. Entonces, determinar qué es lo que necesito saber me va a ir marcando cómo puedo obtener esta información. ¿Y cuáles son algunas de estas? Bueno, las encuestas, la experimentación, las entrevistas, la observación participante, la observación no participante, la revisión documental, entre algunas otras. ¿Cómo vamos a elegir nosotros? Bueno, lo primero es considerar lo que ya sabemos de nuestra investigación, si es cualitativa, si es cuantitativa, si va a ser descriptiva, si es correlacional, etc. Considerar los medios con los que contamos. En estos momentos en los que estamos en trabajo en remoto, bueno, ¿qué medios puedo yo utilizar? Puedo utilizar alguna plataforma que genera encuestas, puedo utilizar plataformas como Zoom o Google Meets para hacer videoconferencias, puedo utilizar algún otro Google Forms para hacer cuestionarios, saber con qué medios estoy contando, y esto me va a ayudar a tomar una elección
aplicable y realista, ¿no? Considerar también que la población investigada pueda acceder a ello. Yo puedo decir, bueno, utilizo una plataforma que se llama SurveyMonkey para hacer encuestas, pero si no tienes una cuenta, no puedes responder. Entonces, si mis alumnos con los que estoy trabajando no tienen una cuenta, no van a poder responder los cuestionarios. Tal vez necesitamos entonces buscar otras alternativas. ¿Y cuáles son estos instrumentos de recolección? Bueno, propiamente la encuesta, los tests, técnicas grupales como los grupos focales, cuestionarios de entrevista, el diario de observación, las bitácoras, cuadernos de notas, consulta